Muy buenos días, ciudadano Rivera Crespo. Ciudadano Rivera, le voy a explicar que el acuerdo de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, cuál va a ser el método de su entrevista. Número 1, usted tiene hasta 10 minutos para presentarnos lo que usted considere pertinente que tengamos que saber para considerarlo comisionado del Infodef. Número 2, de derecha a izquierda, los diputados tendrán hasta un tiempo máximo de 3 minutos para realizarle preguntas y después le pasaremos esta urna, se la acercaremos. Esta urna vienen preguntas que se inscribieron en un micrositio que es público, toma la pregunta, la lee y después tiene en tercer paso, tiene hasta 5 minutos para contestar los cuestionamientos e instruiré a la Secretaría Técnica para que lo acompañen a salir de este salón de sesiones. ¿Quedó clara la explicación? Perfecto. Siendo así, ciudadano Rivera tiene hasta 10 minutos para su exposición. Muchas gracias, señor comisionado, diputado presidente de esta comisión. Señores diputados, muy buenos días. Con su venia, señor presidente. A continuación, me permitiré exponer mis planteamientos sobre el quehacer del órgano garante de esta ciudad capital, así como las tareas que, en mi opinión, a corto y mediano plazo sería necesario atender para que ese instituto logre cumplir no solo con las encomiendas que las diversas disposiciones le obligan, sino también con el compromiso social que se espera de su actuación. A partir de la reforma de los artículos 6º y 16º de la Constitución Federal, comenzó el proceso de homologación de las normas en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. El Congreso de la Unión emitió las normas generales en ambas materias y quedaron determinados los plazos para la alineación y armonización de las leyes correspondientes de las entidades federativas. Los órganos garantes de todo el país, federal y locales, se han venido transformando, adecuando sus programas y actuación a la implementación y observancia del nuevo marco normativo, sin que el órgano garante de la Ciudad de México sea la excepción. El Instituto de Transparencia Local, durante estos casi 12 años de existencia, siempre ha sido un referente a nivel nacional y las legislaciones en los temas de su competencia siempre han sido de vanguardia. Baste decir al efecto que las leyes generales, tanto de transparencia y acceso a la información como la de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, recogen en gran medida las bases y principios que establecían las leyes locales vigentes en cada una de estas materias hasta antes de la armonización comentada. En esta nueva etapa debe hablarse de una evolución de las instituciones, entendiéndose por tal evolución de las normas que establecen y regulan estos derechos fundamentales, así como de los órganos garantes encargados de promoverlos y vigilar su observancia. En esa tesitura, sin duda alguna, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, expedida por esta legislatura, resulta nuevamente de vanguardia. En una exitosa intención de hacer más expedito el ejercicio del derecho de acceso a la información, las disposiciones de este ordenamiento reducen sustancialmente los plazos para la atención de solicitudes, así como para la resolución de los recursos de revisión. Por otra parte, en disposiciones de avanzada, se fortalecen las directrices para optimizar la participación ciudadana y el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Se consolidan mecanismos de buenas prácticas de transparencia para alentar la competitividad de la ciudad. Se impulsa la difusión proactiva de información, se establece un presupuesto base para el órgano garante, se prevé la promoción de estos derechos fundamentales mediante acciones conjuntas con instituciones educativas de todos los niveles. Se integra al Comité de Transparencia a los titulares de las unidades administrativas que propongan una clasificación o inexistencia a su consideración. Se establece la publicidad de las declaraciones denominadas 3 de 3 y se establece la posibilidad de desarrollar un procedimiento conciliatorio entre el sujeto obligado y el ciudadano durante la substanciación de un recurso de revisión, entre otras. En ese escenario, lo que ahora debe ocuparnos es su adecuada implementación. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México tiene ese reto. Sin embargo, existen programas que deben implementarse, pero no se ha conocido de algún avance, como es el caso de la emisión de las bases estatutarias para el desarrollo e implementación del Servicio Profesional de Transparencia de Carrera. Conforme lo mandata el artículo 58 de la Ley Local,
de la materia y que constituye uno de los postulados fundamentales para la garantía del debido ejercicio y probidad en la función pública en el marco del buen gobierno que establece la Constitución de la Ciudad de México. El servicio de carrera es una herramienta fundamental para otorgar estabilidad y profesionalizar al personal encargado de coadyuvar en las tareas del órgano garante. Muy necesario a la luz de este nuevo entramado jurídico, tanto en la materia de acceso a la información como en la protección de datos personales, por lo que resulta de la mayor importancia su oportuna implementación. Igualmente ha llamado la atención que no se hubiera consolidado la reestructuración del órgano garante para cumplimentar lo previsto en la ley local, como es el caso de la conformación de ponencias. Por ello, como comisionado del Pleno del Instituto, propondré primeramente efectuar un diagnóstico integral sobre la estructura orgánica, atribuciones, desempeño, capacitación, experiencia y formación académica de los colaboradores que estén activos, así como un diagnóstico de necesidades a la luz de las obligaciones que la ley local impone, pues con estos insumos se podrá entrar en un proceso de toma de decisiones que permite emitir las normas internas necesarias para cumplir lo que se debe con lo que se tiene. Debo recalcar que estos diagnósticos deberán elaborarse al interior del organismo sin la contratación de asesorías externas de ningún tipo, sino a través del propio personal que resulte idóneo para esta tarea. Otro punto importante que no debe pasar inadvertido es la difusión de estos derechos, que a la luz de los datos disponibles se observa que en la Ciudad de México se reciben al año alrededor de 130,000 solicitudes en total por ambas materias, acceso a la información y protección de datos personales. Si se contrasta con el padrón electoral al mes de noviembre de 2017, que fue de 7.6 millones en números redondos, se observa que las solicitudes recibidas en un año representarían solo el 1.7% de los ciudadanos empadronados. Si este análisis lo hiciéramos respecto del número de habitantes de la Ciudad de México, bajaría sustancialmente este porcentaje. Sin embargo, debo destacar también que la Ciudad de México es la entidad federativa que más solicitudes recibe, pues después de esta se encuentra Jalisco con alrededor de 50,000. Y con relación a la Federación, que recibe un aproximado de 240,000 solicitudes, queda evidenciado que la labor realizada por el órgano garante de esta ciudad da frutos, pues recibe poco más de la mitad que la Federación y más del doble de la entidad que le sigue. Empero, ello no será suficiente si lo que se pretende es empoderar al ciudadano a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La capacitación a los servidores públicos y la difusión de los derechos a la ciudadanía deben ir de la mano, pues de nada servirá y se obtendrán resultados pobres a la luz de los objetivos de la ley el contar con instituciones capacitadas al 100% de sus servidores si la ciudadanía no conoce ese marco de derechos. Por lo anterior, como comisionado de esta noble institución, propondré un programa de difusión que acerque al instituto y su actividad a los ciudadanos, mediante la colaboración con estructuras sociales que cuentan con la posibilidad de facilitar ese acercamiento, como son los colegios de profesionistas, comités ciudadanos, consejos de los pueblos, cámaras de comercio, organizaciones gremiales, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de padres de familia, asociaciones estudiantiles y grupos de la tercera edad, entre otros. Asimismo, este esfuerzo deberá complementarse con cursos focalizados dirigidos a profesores interesados en el tema, periodistas, abogados, jornadas jurídicas en instituciones de educación superior, cursos en instituciones de educación media superior. ¿Y por qué focalizados? Porque en cada caso deberá estructurarse un curso ad hoc mediante el cual a esa población a la que va dirigido se le presenten las bondades de estos derechos conforme a sus intereses y necesidades particulares para despertar un interés genuino en la apropiación de los mismos. También propondré reforzar las actuales acciones de capacitación a los sujetos obligados mediante cursos especializados en un primer momento en la elaboración de la prueba de daño, la declaración de inexistencia y el documento de seguridad, además de un agresivo programa de capacitación y talleres en materia de datos personales. No debemos olvidar que el acceso a la información pública y la elaboración de versiones públicas están estrechamente vinculados con la protección de datos personales, pues son frecuentes los documentos públicos que pudieran contener en alguna de sus partes este tipo de datos, y en un descuido o negligencia su indebida revelación daría lugar a responsabilidad administrativa con las sanciones correspondientes.
En esta asamblea se ha dicho que no se busca un instituto sancionador. Estoy convencido que es el camino correcto. Con el debido acompañamiento y orientación a los sujetos obligados, se obtienen mejores resultados que en un clima inquisitivo. Esa es mi convicción y sobre la misma he trabajado durante mi experiencia profesional con buenos resultados. En razón de ello, y en atención a los objetivos previstos en el artículo 5 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es mi convicción que el Instituto debe tener como una meta fija contribuir en forma eficaz y eficiente a la consolidación de una gobernanza efectiva en esta ciudad capital, con mecanismos de participación ciudadana eficaces, lo cual permitirá cumplir con los principios rectores establecidos por el constituyente de la Ciudad de México, en particular con el principio de proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración. Una gobernanza efectiva y consolidada se traduce en un buen gobierno, y con ello en instituciones transparentes, profesionales, eficaces, eficientes, austeras e incluyentes, con servidores públicos comprometidos y honestos, sin que exista ninguna otra receta que permita recuperar la confianza de la sociedad en su actuación y erradicar la corrupción. Consecuentemente, se fortalecerá el Estado democrático y se contribuirá enormemente a la erradicación de la desigualdad conforme lo establece nuestra Constitución local. Si bien se podría decir que se avanza por ese camino, aún falta un largo trecho por recorrer para visualizar los resultados positivos que se buscan. Muchas gracias, señores diputados. Gracias, ciudadano de Rivera. Se le uso la palabra hasta por 3 minutos al diputado Alfonso Suárez del Real. Con su venia, señor presidente, maestro Rivera Crespo, interesante el documento que nos ha hecho el favor de estructurar y dar lectura. Veo que en él integra usted a la Constitución de la Ciudad de México, sus principios, uno de los principios rectores. Me parece que sí eche de menos el principio rector de la parte de la ética implícita desde el artículo 3 de los principios rectores. Y sí me llamó la atención no escucharlo, toda vez que, según su vasto currículum, al cual agradecemos que nos haya hecho llegar toda esa documentación, quien busca ser consejero ciudadano de un órgano de transparencia, es evidente que tiene que transparentar la situación. Sí me llamó mucho la atención que usted es integrante del Comité de Ética del INAI, y es poco usual encontrar a aspirantes que formen parte de estos colegiados que buscan recuperar la moral para la República y la función pública. Sí me gustaría preguntarle de manera muy concreta qué requeriría para establecer programas accesibles para todos los sujetos activos y pasivos, con fin de actualizar, profesionalizar y, en su caso, especializar a los funcionarios de las instituciones y no solamente a los encargados de tratar a los sujetos activos del derecho de acceso a la información. Por sus respuestas, mucho le agradeceré. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Suárez del Real. Cedo el uso de la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado. Cedería el uso de mi pregunta a Sociedad Civil. Sociedad. Ok. En el mismo sentido, un servidor, si gusta tomar 2 papeles de sociedad del micrositio para concluir su ronda de respuestas. ¿En qué se diferencia el derecho a la protección de datos personales del derecho a la privacidad? Perfecto. La segunda, Déjaselo. ¿a partir de qué edad los menores de edad podrán ejercer los derechos ARCO? ¿Hay excepciones? Ok.
A partir de este momento tiene hasta 5 minutos para sus respuestas. Muchas ciudadano. gracias. Gracias. Muchas gracias, señores diputados. Con su venia, señor presidente. Diputado Suárez del Real. El principio de ética no lo incluí en la exposición porque para mí doy por hecho que un funcionario comprometido y honesto debe de estar apegado al principio de ética, no puede ser de otra manera. Un funcionario que no está pegado a este principio, pues lamentablemente incurre en situaciones irregulares o incluso en actos de corrupción, como lamentablemente se ha vuelto frecuente escuchar en los medios. Entonces, tal vez sí fue una omisión de mi parte, pero a lo mejor es producto de mi visión que tengo al respecto. Efectivamente formo parte del Comité de Ética, digo nada más como dato, el Comité de Ética del Instituto se conforma por 3 integrantes permanentes y 3 temporales, los cuales son electos por la comunidad, que en este caso son más de 900 servidores públicos, y bueno, tuve la fortuna de que en ese proceso electivo me dieran su confianza a los compañeros para representarlos en este comité. Los programas, me dice que qué programas implementaría yo para hacer accesible, actualizar, profesional y entendí especializar a los sujetos activos y pasivos de este derecho. Mire, yo como director de capacitación de diputados implementé varios mecanismos. El hecho de que la capacitación se diera solo en forma presencial y a través de la plataforma en un momento dado virtual que se tiene en el instituto limitaba mucho la situación de la capacitación. Entonces implementamos un mecanismo de acudir a los sujetos obligados y entonces ahí podíamos capacitar a un número mayor de servidores públicos, no necesariamente personal de la unidad de transparencia. Hay instituciones donde en el periodo en el que yo estuve y antes, obviamente, se capacitó a un número importante de servidores públicos de todas las dependencias, tanto de las unidades administrativas como aquellos que estaban directamente operando las cuestiones de transparencia y acceso a la información dentro de la unidad de transparencia o la unidad de enlace que se llamaba anteriormente. Entonces, yo creo que hay muchos mecanismos. Nosotros implementamos, su servidor implementó un curso en tiempo real a través de internet, que en ese momento fue seguido por más de 150 servidores públicos de diversas dependencias, con unos resultados muy afortunados. Se implementó una serie de exámenes de evaluación que no se hacían también con la finalidad de que quien tomara estos cursos de forma remota pudiera luego acudir y demostrar que había adquirido el conocimiento. Eran cursos, no son cursos de 20 minutos, era un curso cerca de 2 horas, fue seguido y creo que se pueden implementar muchas otras acciones a través de los mecanismos que el Instituto tiene actualmente, sin necesidad incluso de ejercer mayor presupuesto sobre estos programas de capacitación. En cuanto a la ciudadanía, creo que deben, como lo dije en mi exposición, haber cursos focalizados dependiendo del área de interés de cada grupo, y yo creo que eso daría muy buen resultado para poder promover y difundir el ejercicio de estos derechos con éxito. Sería eso. Y voy a pasar a las preguntas. ¿A partir de qué edad los menores de edad podrían ejercer los derechos ARCO? ¿Hay excepciones? Los menores de edad, de acuerdo con la ley, pueden ejercer los derechos ARCO a través de sus representantes que tengan legalmente autorizados para ello, es decir, sus padres, en caso de que ejerzan la patria potestad, en caso de que tengan algún tutor, su tutor, y en caso de que haya un representante designado, pues el representante designado. No hay excepciones, esa es la cuestión. Mientras sea menor de edad es a través de sus representantes. Y por último, ¿en qué se diferencia el derecho a la protección de datos personales del derecho a la privacidad? El derecho de protección de datos personales son todos aquellos datos, en este caso, de la imposición de sujetos obligados. Está también la ley de particulares, pero me voy a centrar en la posición de sujetos obligados, que recaban los sujetos obligados y que están obligados a garantizar
que no se difundan, que no se divulguen indebidamente sin el consentimiento del particular que es su titular, y en cambio el derecho a la privacidad es un derecho inherente, que también es un derecho humano, pero más amplio, es un derecho al respeto a la vida privada, al respeto a la imagen, al respeto va incluido sus datos personales ahí también, el derecho a la privacidad. Entonces es el género, ¿no? El derecho a la privacidad es más amplio, el derecho a la protección de datos personales es muy específico respecto de aquellos datos que la propia ley establece que pueden hacer identificable una persona. Es cuanto, señor. Muchas gracias, ciudadano Rivera. Instruyo esta Secretaría Técnica a nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a que invite al ciudadano a salir de este salón de sesiones. Muchas gracias por su Les entrevista y agradezco que mucho, tenga buen día. excelente día. Gracias.